buenas noches con todos. Ahora sí, después de esperar unos minutos para que se conecten los últimos que están ingresando al webinar, vamos a dar inicio a este evento, Mercado Inmobiliario en Movimiento, lo que dejó el 2025 y lo que trae el 2026. Vamos a hablar bastante pues, de qué nos depara en el mercado y en este sector tan resiliente en los últimos años y sobre todo cómo se está moviendo. De repente hay mucha gente del sector, mucha gente inmobiliaria, mucha gente financiera y seguramente pues junto con un experto, con Álvaro Manrique, vamos a aclarar las dudas que puedan tener. Me presento, yo soy Renzo Centeno, soy el co-founder de Prime Gestor de fondos con más de 12 años en el mercado financiero, viendo tanto productos de renta fija como de renta variable, ¿no? De hecho, a lo largo de mi trayectoria he podido ver desde FX, bonos, hasta cripto, ¿no? Y ahora mucho más metido en el sector inmobiliario a través de bonos titulizados. Eh, por la parte de VIARC tenemos a Álvaro Manrique. Te dejo, por favor, Álvaro, para que puedas presentarte. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá con todos. Bueno, yo soy Álvaro Manrique, soy gerente general de Vidarca Inmobiliaria. Soy economista de la Universidad del Pacífico. Ya hemos hecho mi carrera de economista basado en finanzas, básicamente, especialización en finanzas. Bueno, he trabajado también en transnacionales y grupos económicos. Y hace 10 años yo estoy dedicado al 100% a Vidarca Inmobiliaria. Es una inmobiliaria peruana que tiene ya en el mercado inmobiliario 20 años y hemos entregado 13 proyectos y hemos desarrollado en varias partes de Lima. La verdad, muy contento de estar acá, gracias por la invitación y bueno, ahí sigamos un poco conversando respecto al sector. Buenísimo. Hablemos un poco ahora de Prime Gestor de Fondos y también de VIARC, una inmobiliaria bastante reconocida a nivel nacional. Respecto a Prime, somos una gestora de fondos privados, ¿no? Nos consideramos una boutique financiera. Tenemos más de 60 millones en AUM, que es Assets Under Management. Y bueno, tenemos, como les comentaba, tanto productos de renta variable como de renta fija. Ahora van a poder ver que el mercado se está prestando para que el sector financiero se junte con el sector inmobiliario y se pueda dar un producto regulado y bastante atractivo para cualquier inversionista. En Prime Gestor de Fondos de hecho, nos especializamos en ofrecer rentabilidades, ya que somos una gestora y creo que es lo principal y uno de los pilares que tenemos es el preservar el capital. Luego de preservar el capital, buscamos una rentabilidad eh, al mismo capital, pero siempre lo primero es cuidar el dinero del inversionista. Y lo hacemos con un modelo bastante sólido y en este caso enfocado también en el sector inmobiliario. Dentro de los proyectos inmobiliarios financiados por Prime Gestora de Fondos, tenemos a estas inmobiliarias, las consideramos bastante sólidas, y tenemos el 100% de obras completadas. Esto significa el 100% de cupones o intereses pagados a nuestros inversionistas. Pueden ver que está VIAR, que digamos las de la derecha son la de los últimos meses. Hemos trabajado con Mallorca, con Tribeca y con Tale Inmobiliaria, ¿no? Cada una con un proyecto distinto y seguramente pues Álvaro ahora nos va a contar qué proyectos tiene Viarca Inmobiliaria. Así es. Bueno, somos una inmobiliaria, pero que nació como constructora hace 30 años. Ya hace 20 nos dedicamos de lleno al sector inmobiliario. Y bueno, es más que todo desarrollado en los segmentos medios y altos de Lima, enfocados netamente en el segmento residencial. Y bueno, como decía antes, hemos desarrollado y entregado 13 proyectos y actualmente tenemos en desarrollo 3 proyectos, 2 en construcción, justo el proyecto Roosevelt tenemos con Prime, el proyecto Sucre y el proyecto Atria. Y un cuarto que estamos ahorita justo terminando el tema de anteproyecto y todo el tema municipal para poder lanzarlo y comunicar. Como digo, empezamos en el mundo de la construcción, empezamos, digamos, desarrollando construcciones para terceros. Hemos construido en varios sectores, retail, construido oficinas, hoteles, temas educativos, salud, industria y obviamente residencial.
Entonces somos, digamos, una constructora que ha migrado a ser inmobiliaria. Tenemos know-how constructor, pero especializados en la parte inmobiliaria residencial, netamente en Lima. Y si vemos un poco nuestros proyectos, en la siguiente lámina, un poco nuestras zonas de desarrollo, como digo, son en ciertos distritos, básicamente, como comenté, en zonas de segmento socioeconómico medio alto y medio, ¿no? Con unidades, digamos, netamente desarrolladas para vivienda y netamente en Lima. Y bueno, un poco, acá hablando un poco del mercado, y entrando un poco ya a detalle, digamos que a nivel de Lima, en el mercado, en el argot, hablamos siempre de 6 Limas. El Lima Centro, Lima Moderna, Lima Top, Lima Sur, Lima Este y Lima Norte. Y un poco acá pueden ver a qué me refiero con cada Lima. Lima Top es Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja, Barranco, La Molina. Lima Centro es Cercado, La Victoria, Breña, Rímac y San Luis. Lima Sur es Chorrillos, Lurín, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Balnearios, las playas. Lima Moderna, Jesús María, Pueblo Libre, Lince, San Miguel, Magdalena y Surquillo. Lima Este, San Juan de Urigancho, Ate, El Agustino. Y Lima Norte, Los Olivos, San Martín de Porras, Caraballo, Comas, Puente Piedra, Independencia y Santa Rosa. Y un poco acá vemos cómo se ha movido la venta en el año 2024. Y más o menos vemos que la venta se concentra en 3 Limas prácticamente. Lima Moderna, Lima Top y Lima Centro, que ha tenido últimamente mucho crecimiento en el último 3 a 4 años aproximadamente. Digamos que estas 3 Limas explican casi el 85% de toda la demanda, de toda la venta que se genera en la ciudad. Y ahora si vemos un poco a nivel, digamos, de ventas, vemos un poco, a ver, el crecimiento, ¿no? Ya hemos un poco explicado de que estos distritos, que son distritos de clase media, alta, alta, son los que básicamente mueven la venta. En el crecimiento acumulado, vemos que Lima Top, que son las zonas de mayor poder adquisitivo, ha tenido un crecimiento importante, ¿no? El crecimiento más importante de los últimos 5 años en, digamos, compuesto, es decir, tomando en cuenta los picos y las bajadas que ha tenido en el tiempo, en estos aproximadamente 5 años. Y Lima Moderna, que es un poco el segmento de clase media, creció el 9%, y Lima Centro, como digo, ha tenido un importante desarrollo, sobre todo Santa Catalina en La Victoria. Y Lima Sur con Chorrillos, obviamente también explica bastante el crecimiento de ese mercado en el último 2 a 3 años aproximadamente. Claro, ahora, Solamente, Álvaro, dime. sí, lo que también se escucha bastante, ¿no? De personas que están en el sector es que, bueno, Lima Top, digamos, San Isidro, Miraflores, quizás los precios ya estén un poco más altos y mucha gente por falta de primera vivienda está yendo a esos distritos emergentes que son limítrofes, ¿no? Por ejemplo, Lince, Magdalena, La Victoria, y está como que con unos precios accesibles y con una infraestructura bastante buena como primer hogar. ¿Tú cómo ves ese comentario, esa premisa? Sí, a ver, bueno, el tema, digamos, del desarrollo inmobiliario va muy ligado, más que al precio, al tema del ticket. Y vamos a verlo un poco más adelante. Y el tema que pasa en Lima Top básicamente es que los tickets de compra da la normativa municipal de esa zona, en el cual te rige qué tipo de área mínima tengo que hacer yo en cierta zona. Es decir, la demanda no determina el producto, sino la municipalidad. Y eso hace que, obviamente, a medida que el suelo se vuelve más escaso, porque obviamente pues, hay más presión de demanda, mucha gente quiere vivir en ciertos distritos porque tienen buena calidad de vida, y tienes una municipalidad que te limita el tema de las áreas mínimas, obviamente eso hace que los tickets sean más altos. Entonces, ¿qué está pasando? Bien dices, es cierto, muchas personas de clase media alta, están buscando vivir cerca a Miraflores, a Surco, a San Isidro, por un tema de cercanía a colegios, cercanía al trabajo, o por calidad de vida, pero están optando por vivir, por ejemplo, en Santa Catalina, en Lince con Miraflores de Isidro, en Surquillo, en Turquía, Barranco, bastante. por ejemplo, que Barranco tiene ciertas zonas también que se configuran como, digamos, una demanda o un ticket más accesible, en zonas como Magdalena. Entonces, es un poco lo que está motivando ese crecimiento, digamos, en lo que se llama la Lima moderna, ¿no? Hay un importante, digamos, crecimiento, y Lima moderna es lo que más vende prácticamente en Lima, pero digamos, Lima Top no se queda atrás. Siempre tiene una buena demanda,
y tiene un mercado que se va desarrollando. Ahora más adelante voy a hablar un poco de cómo el entorno municipal puede estar cambiando un poco el tema de la oferta y afectando la demanda. Ahora, un Sí, poco para... definitivamente. No, y ahí para, disculpa que te corte, Álvaro, No, pero dale. justo en esta lámina hablo un poco también de cómo se puede segmentar o cómo se mueve el mercado inmobiliario si ya lo tomamos desde el punto de vista económico, ¿no? Ujú, Se habla mucho que el gobierno apoya, subsidia a muchas personas para primera vivienda, como el caso de Mi Vivienda, entre otros aspectos sociales. Y ahí vemos que los precios fluctúan más o menos entre los 81.000 soles y cerca de los 300.000, ¿no? ujú. Luego tenemos un sector masivo, ¿no? Tal como dice el nombre, la mayoría de personas en Lima, en Perú, que van y optan por un departamento que va entre los 300.000 y 445.000 soles. Y por otro lado, ya tenemos la parte residencial. Residencial va desde los 446.000 soles a los 990.000. Esto no, residencial no va netamente por el distrito, ¿no? Si no me corriges, Álvaro, va más Sí, por el ticket, ya que sí, 446.000, 100.000, 120.000 dólares lo puedes encontrar en Surquillo, lo puedes encontrar en Lince, lo puedes encontrar en Los Olivos, ¿no? Entonces, esto no delimita los distritos, sino se delimita para el ticket de compra, ¿no? Y ya el sector premium, que son departamentos, digamos, para una Lima Top, que pueden ir pues desde los cerca del millón de soles, ¿no? de Acá en acuerdo. la siguiente lámina tenemos, Álvaro, una explicación mucho más detallada de este segmento para ver cómo se ha comportado en el 2025 y cómo se puede desarrollar o se podría desarrollar en el 2026. Sí, de acuerdo. Un poco, eso es un poco como lo vemos acá en Vidar, que digamos, hemos buscado justamente segmentar el mercado por ticket. La verdad, el público se mueve por ticket, el mercado se mueve por ticket. Uno compra un departamento por el ticket y luego calcula su cuota. El metro cuadrado es un indicador básicamente de cuánto sube o cuánto vale el metro de departamento en una zona. Pero digamos, el factor determinante para la compra es el ticket. Y justamente queremos por eso segmentar el mercado por ticket, justamente para ver el comportamiento del mismo, ya no por zonas geográficas, que es cierto que en una zona se pueden mezclar varios segmentos, ¿no? Y ver cómo estos mercados se han comportado. Entonces, si vemos, por ejemplo, cómo se ha comportado el 2025, últimos 12 meses, cómo ha crecido el mercado, vemos que el segmento social ha crecido bastante. Esto básicamente está tomando la absorción, que básicamente la absorción es un indicador de venta. Es un indicador que muestra qué tanto se está absorbiendo, mejor dicho, o vendiendo el stock que hay actualmente. Porque obviamente, claro, a medida que el mercado comienza a crecer, ingresan más inmobiliarias, más proyectos, más ofertas. Lo importante es ver cuánto de esa nueva oferta o esa oferta en el mercado se absorbe, se vende. Si el indicador está por encima de 3%, es un buen número. Ese mercado es un mercado que está siendo sano, atractivo. Si es un indicador, obviamente, que está por debajo de 3, ya, digamos, se indica que hay un mercado que está un poco más lento, ¿no? Entonces, un poco viendo acá, el social, obviamente, es un mercado que está creciendo bastante, está por encima del 5%. Igual ha venido, digamos, en una ligera caída, probablemente por algún tipo digamos, evolución que da justamente la parte de la oferta, pero el mercado se mueve muy bien. Y el resto de mercados, en general, el masivo residencial y el premium, se están moviendo muy a la par, pero todos por encima del 3%, con lo cual muestra que el mercado actualmente está creciendo de forma sana. Es decir, están entrando nuevas inmobiliarias, nueva oferta, pero la demanda está justamente comprando y aceptando esa nueva oferta, lo cual es muy bueno. Es verdad, porque vemos que en Lima se está construyendo mucho más Sí, y muchas personas pueden preguntarte, ¿no consideras que hay mucha oferta? no, Quizás se ve así, pero la realidad es otra, ¿no? La realidad es que hay oferta justamente porque hay una demanda que los está comprando y el nivel de compra se está dando de una manera bastante saludable, ¿no? Que es bajo los parámetros que mencionas de ese 3%, ¿no? En una siguiente sí, lámina lo tenemos mucho más explicativo para que, digamos, todos los que nos están escuchando puedan saber exactamente cuáles son los números del sí. movimiento que tenemos en Lima, ¿no? Acá sí Sí, nos ayuda básicamente, esta lámina, Álvaro. sí. O sea, simplemente acá lo que hemos puesto es un poco, pues, el crecimiento nuevamente acumulado, ¿no? En estos 6 años, a la fecha, digamos, el mercado cómo se ha estado comportando, o cuál ha sido más o menos el crecimiento del mercado por segmentos, según ticket. Entonces vemos que todos los segmentos han crecido, pero de forma no pareja, ¿ya? El segmento premium, que es el segmento más alto,
ha crecido en acumulado anual 7%. Considerando el crecimiento y considerando el tema que ha pasado con la pandemia y con todo el tema justamente del presidente Castillo, la inflación. El residencial ha sido el que ha marcado mayor crecimiento, 19%. Estamos viendo un segmento más clase media, un segmento más clase media alta, un segmento más de crédito hipotecario tradicional. El masivo, que es un mercado, digamos, netamente, si quieres, de Lima Moderna y Lima Centro, también ha crecido 14%. Pero es un mercado también que ha tenido un, digamos, un vaivén, digamos, o se ha visto afectado también, sobre todo por el tema del crecimiento de la tasa de interés. Cuando hay inflación, este mercado se golpeó bastante. Y el social, que como digo, en lo que vimos la vez pasada, tenía un crecimiento importante este año, ha tenido solamente 1%. Es decir, es un segmento que se ha visto golpeado. Y esto es justamente lo que vamos a conversar un poco más adelante con respecto a cómo estos segmentos reaccionan ante shocks, ante crisis. Y hemos tenido, felizmente, entre comillas, la suerte de que hemos tenido en el mercado en 5 años 3 shocks muy importantes. El COVID, Castillo y la inflación. Y vamos a ver cómo se ha comportado cada mercado y la resiliencia en general del mercado, pero cómo cada mercado ha tenido, digamos, una volatilidad distinta. Y también acabamos ver, ¿no? Cómo también los mercados han crecido. El mercado premium ha pasado de 3,7 de participación del total de la torta de venta a 2,9. El mercado residencial ha crecido bastante y prácticamente ha crecido en 13 puntos o 12 puntos. Y el mercado masivo ha crecido más acotado, 5%. El que ha caído es el social. Y esto, ahora voy a explicar, se debe básicamente a que si bien es cierto, hay una gran demanda en el social se ve muy afectado por la inflación. Una subida de tasa los mata por el tema de la cuota. Y segundo, es muy, también teniendo en cuenta muy importante, es un segmento que depende mucho del Estado para los bonos. Y depende mucho del Estado para conseguir tierra accesible, terrenos saneados, que en Lima, esto es solo Lima, ojo, no hay muchos terrenos saneados, o el costo de hacerlo es muy costoso, con lo cual la oferta para ese tipo de mercado está más acotada. Con lo cual ahí vemos que hay un deber importante del Estado para promover la vivienda social, que es un tema que siempre viene reclamando el gremio en pos de masificar la vivienda. Ahora, esto estamos hablando en términos del comportamiento en sí de la persona que compra un departamento. Tenemos definitivamente también algunos constructores que quieren escucharlo desde la otra parte en tema de márgenes para una persona que construye, que tiene una inmobiliaria. Ujú. ¿Qué segmento le es más atractivo, ¿no? ¿El sector premium, el sector residencial, el sector Sí. masivo? A ver, yendo un poco, digamos, en el premium tienes márgenes altos, eso es cierto. ¿Ya? O sea, digamos, tu incidencia más fuerte va a ser el terreno. Básicamente porque, claro, estás comprando ubicación, por ejemplo, en un parque cerca al golf, por ejemplo, o en la única casa que tiene vista al malecón. Obviamente, ese terreno, como es escaso, va a tener un precio alto. Pero tu precio de venta también es alto. Estás hablando de zonas que venden $2.500, $3.000, $3.200. Y tu costo de construcción más o menos está en 800, 850 más o menos. Entonces, obviamente, tu margen es alto. Entonces, obviamente, tus acabados tienen que ser más, digamos, mucho más finos, pero el margen entre la venta y la construcción es alto y tus costos son muy parecidos. Entonces, el premium aguanta mucho más temas de sobrecostos y es un segmento, digamos, que es muy noble en márgenes, pero es un segmento más pequeño. Es un segmento en donde probablemente también hay mucha inmobiliaria pequeña, probablemente, porque pues son zonas donde la normativa permite 4 pisos, 5 pisos, 3 pisos, áreas grandes. Entonces, hay, por ejemplo, proyectos que pueden costar tranquilamente 1,5 o $2 millones por departamento y tienen 5 departamentos, pero todos tienen vista a un parque interno. Entonces, claro, son 5 clientes, pero claro, es un segmento más justo. Claro. Es un segmento, digamos, que es también generoso, pero donde tienes que tener un poco más de volumen, digamos. Entonces, estás hablando, por ejemplo, de márgenes un poco más acotados, estás hablando de un margen, por ejemplo, antes de impuestos de un 14 o 15%, en un premium puede ser un 16, 17% más o menos. Un masivo y un social ya involucran eficiencia y volumen, sobre todo eficiencia y construcción.
tiene que ser muy eficiente. Muchas de las constructoras inmobiliarias que ven el masivo al social están integradas con constructoras y justamente compran terrenos o paños grandes, probablemente también en etapas, y probablemente con un tipo de construcción, digamos, distinto al convencional que uno haría en un cemento residencial o premium. Digamos, un cemento, una construcción aporticada, digamos, que es la típica que vemos en los edificios, que es las columnas, las vigas, y luego hacemos ladrillo. En un cemento masivo social, tienes que ir por un cemento, digamos, más de placas, que es placas metálicas con concreto. Y es, digamos, como una fábrica de casitas o una fábrica de departamentos o de edificios, que involucra mucha eficiencia, porque si tienes ineficiencia en la construcción, vuelas, porque el precio no te aguanta ningún tipo de sobrecosto. Es un margen muy pequeño. Perfecto, clarísimo. Ahora, hablabas de las crisis, ¿no? Sí, Básicamente, considero y concuerdo contigo que la pandemia cayó bastante, no solo el sector, cayó la bolsa, pero creo que la recuperación fue bastante rápida y eso habla muy bien del sector y de la resiliencia que tiene no solamente el sector, sino también el país, ¿no? Lo vemos desde el tipo de cambio, que lo vamos a ver más adelante. En la época de Castillo se fue a 4.20, pero rápidamente recuperó y estuvimos bajo los 3.80 por bastante tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. podrías explicar, digamos, este comportamiento según los sectores y los tickets de compra que estamos viendo como premium, residencial, masivo y social? Sí, acá por ejemplo lo que hemos visto, ¿no? El crecimiento del mercado en estos 6 años ha estado concentrado, digamos, en el segmento residencial y el masivo, ¿no? Ahora, digamos, el segmento premium también creció, pero también es bien volátil. Es la línea azul y vemos, celeste, perdón, y vemos, por ejemplo, que en la pandemia la venta del segmento premium creció por un tema de stock. Empezaron a rematar stock y empezaron a incrementar las ventas. Pero de ahí, con Castillo tuvo una caída fuerte, mientras otros sectores crecieron. Y luego volvió a caer con el tema de inflación y luego volvió a subir y luego vuelve a caer. Entonces, es un segmento muy volátil. Igual es social. También tiene un efecto, digamos, también volátil, justamente por el tema inflacionario y por el tema de que el Estado no está apoyando y no está generando, digamos, la cantidad de subsidios y bonos para poder apoyar la demanda. Entonces, el mensaje es, ante crisis, viendo un poco el comportamiento del mercado, los segmentos medios, residencial y masivo, son los más resilientes. Que si bien es cierto, se pueden ver golpeados por las crisis, estos dos segmentos han crecido en estos 5 años y no han tenido una caída pronunciada como sí ha pasado en el premium y sí ha pasado en el social. Con lo cual, los extremos son volátiles y el medio es más resiliente o más, digamos, estable, ¿no? Y Correcto. justamente, eso es justamente porque los segmentos medios son los que han soportado mejor el tema de incremento de cuota, porque tienen mayor capacidad de pago, mayor capacidad de ahorro, y también porque tienen trabajo formal. Recordemos que este mercado se mueve por el tema de empleo formal. Ahora vamos a verlo más adelante, pero el empleo formal es un driver importante en la demanda. Y Claro, me imagino que por los créditos también que te dé el banco, ¿no? hipotecarios, Créditos sí, hipotecarios. tal cual, tal Claro. cual. Este mercado se mueve por crédito hipotecario y demanda justamente y empleo formal. Justamente ese Claro, es el punto que... justo acá lo tenemos, ¿no? Que explica ese crecimiento y muy claro lo ha mencionado Álvaro, que los sectores de extremo, tanto el premium, que es el más alto, y el social, que digamos es el que tiene dependencia del Estado, son los que más se mueven ante una posible, digamos, ante una elección, ante una posible crisis, se van a mover mucho. Pero los que están en el medio, que es el masivo y el residencial, que son tickets, si lo llevamos a dólares, que van entre 90.000 y 300.000 dólares, departamentos de 90.000, 100.000 dólares a 300.000, que es medio, ante movimientos o escenarios fuertes, digamos, no son tan volátiles, ¿no? Digamos que son, entre comillas, los más seguros. Y creo que como primera conclusión, ante una incertidumbre de quién sale como presidente de Perú en abril del 2026 o julio que toma el gobierno y quiero invertir en el sector construcción, quizás debería no irme ni al sector premium ni al sector social, sino enfocarme en sectores mucho más resilientes como es probablemente para mí consideraría que entre residencial y masivo, el residencial, ¿no? Mm, ¿Y qué explica ese crecimiento? Básicamente los tres puntos, ¿no? El empleo formal, las expectativas económicas, que ahora nos vas a comentar exactamente a qué se refiere con una expectativa económica,
Y claro, y por supuesto que la tasa de crédito hipotecario, ¿no? Digamos que más trabajo, los bancos optan por dar un crédito y los créditos se encuentran en unas tasas bastante atractivas para los inversionistas o para las personas que quieran vivir en su nuevo hogar. Coméntanos, Álvaro, ¿qué significa exactamente expectativas económicas? A ver, justamente entrando un poco al tema del crédito y un poco el tema de justamente la compra. Expectativa económica, acá lo medimos básicamente viendo la encuesta del BCR, que mide expectativas a 12 meses y 3 meses, que es un poco le pregunta al mercado, a los agentes del mercado y más o menos cómo es la economía. Es un termómetro que te permite un poco decir cuál es el apetito del mercado para invertir, para consumir y qué tan bueno ven el futuro del país, a corto plazo, digamos, ¿no? Entonces, uno que está por entrar a una inversión inmobiliaria, a comprar un departamento, tiene que también ver el mediano plazo, ver un poco cómo está un poco la expectativa del país. ¿Qué crecimiento va a haber? Porque eso va a significar que uno, sigo con trabajo y dos, voy a conseguir probablemente a futuro perspectiva de crecimiento laboral. O en mi empresa voy a tener más negocios, porque va a haber más inversión. Entonces, eso marca bastante el apetito por la demanda inmobiliaria. Actualmente, felizmente, estamos todavía en un momento en el cual las expectativas económicas están en positivo. Es decir, los agentes inmobiliarios, medido por el BCR, están diciendo que la economía de acá a 12 meses va a ser positiva. Son optimistas. Y eso es bueno. Y eso mueve mucho la expectativa, porque eso también mueve que se tome más gente, que la gente invierta, que haya más empleo, que la gente incremente su salario. Entonces, eso obviamente genera de que la gente tenga expectativa de querer invertir y comprar en un departamento. Y obviamente eso también mueve de que el empleo formal también ha estado creciendo en el país desde el 2024, y eso hace que obviamente al haber más trabajo, la gente obviamente tiene más recursos, y los bancos obviamente te van mejor, te van a evaluar porque es el empleo formal, es planilla, es lo que les gusta, un poco como cliente para evaluar, y eso sumado a que tenemos tasas hipotecarias que van bajando después del pico que hubo en el 22, que hemos llegado a tasas de 10% más o menos en promedio, ahora estamos en 7.5, 7.8 en soles. Entonces, obviamente, eso hace que también la demanda logre cuotas que vayan de acuerdo a su presupuesto. Entonces, esta configuración de tres variables es lo que explica que la demanda actualmente esté creciendo y explica por qué las ventas y la absorción de los mercados están buenas. Correcto. Y de hecho es todo un círculo, ¿no? Porque la demanda crece debido a que también existe en Perú un crecimiento económico y esto se debe también a que la inflación está controlada, ¿no? Vemos que la inflación, pues, hasta en Estados Unidos, por el recorte de tasas, digamos, qué hace la Fed, todo absolutamente mueve la economía mundial. Lo que sucede afuera muchas veces repercute también en el país, ¿no? Y creo, y si vemos las bolsas, tenemos a Estados Unidos en máximos históricos, en el Standard Poor's, el Nasdaq, tenemos materias primas, el oro, ¿no? También en máximos históricos, ¿no? Digamos que la economía mundial se está moviendo bastante bien, hay capital de trabajo, a pesar de todo lo que sucede con los pequeños conflictos que existen, las guerras, pero digamos que el mundo en el tema financiero está avanzando, ¿no? Y eso es importante también porque todo repercute finalmente en Latinoamérica. A ¿De acuerdo? pesar del cambio, pues, de tantos presidentes en 10 años, no sé qué, 8 en 10 años, el Perú no deja de crecer. Eso es importante, no solo en la resiliencia que tiene el sector construcción, sino también el peruano, ¿no? Y que cada vez haya más empleo formal, a pesar de que existe todavía un alto nivel de informalidad, habla de que el Perú, a pesar de no tener una cabeza, digamos, los grandes grupos de poder hacen que el mercado siga funcionando, ¿no? Y eso también creo que es un aliciente importante para saber que las inversiones y que todo tiene que continuar, pase lo que pase, ¿no? ¿De acuerdo? Si nos vamos a la siguiente lámina, vamos a ver cuáles son los principales indicadores para medir el atractivo de un mercado. Y eso, el experto Álvaro nos va a explicar un poco qué significan estas tasas. A ver, un poco, es un poco lo que usamos nosotros, digamos, como hemos segmentado el mercado, usamos un poco estos indicadores básicamente para medir atractivos, ¿no? Ya viendo un poco por tipo de mercado
qué zonas son las que vale la pena entrar, ¿no? Entonces, un poco cuando uno ve una zona o quiere hacer un proyecto, es importante que de primera mano tome esos indicadores. La absorción, ya la comentamos, es básicamente cuánto de la oferta se está vendiendo, se está colocando, y es importante para medir el atractivo de un mercado. Vemos, por ejemplo, que en últimos 12 meses, Lima tiene una absorción de 4.4. O sea, está por encima de 3, con lo cual dice que el mercado está creciendo bastante bien. La nueva oferta se absorbe, se vende y se coloca. Ahora, por mercados, por ejemplo, el premium está por arriba de 3. Si bien es cierto, está por debajo del promedio, es un mercado que está creciendo sano. Entonces, bien, o sea, es un mercado que también actualmente está creciendo y está conversando con lo que vimos antes en esas curvas de absorción por mes. Residencial, también, un poco más lento si quieres, pero 3.82, un poquito más lento que el IBE en promedio, pero también sigue creciendo. El masivo está creciendo 4.28, es un número bastante bueno también. Y el social, volando, ¿no? 6.7 prácticamente. Entonces, te dice de que, digamos, todos los segmentos, en general en Lima, están creciendo. Y de forma interesante, por encima del 3% y, en algunos casos, por encima del promedio de Lima metropolitana. Y Ahora, ahí haciendo otro... una acotación, Dime. Álvaro, ¿no? Para haciendo recordar, ¿no? Porque de hecho los que nos están escuchando dirán, entonces, ¿por qué no invierto en el sector, digamos, social? Porque ante un eventual movimiento político, social, económico, es el más volátil, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tiene mayor crecimiento y nos toca un presidente muy radical, probablemente ese 6.69 caiga muchísimo, ¿no? A diferencia quizás del sector residencial o masivo, que el movimiento no va a ser tan brusco. Sí. No, y sobre todo, un dato importante, recordemos también, si bien es cierto, la demanda, eh, digamos, explica, digamos, el atractivo de un mercado, es una demanda muy grande. Hay un tema también importante, ¿no? Cuando fue el tema de Castillo, recordemos que los fondos, en general, una salida importante de capitales. Y eso generó que muchos capitales que fondeaban proyectos grandes, sumado también, ojo, al tema de las AFPs, que con cada retiro, pues obviamente las AFPs, que eran vehículos de inversión en fondos inmobiliarios, dejaron de entrar, porque obviamente tienen que tener caja para poder, pues, ser el noveno, décimo, onceavo retiro. Este, obviamente ha generado también de que para estos puestos sociales también haya una menor cantidad de fondos, con lo cual también, digamos, en cierto modo, la oferta también se ve un poco limitada, con lo cual, digamos, el social, por varios frentes, tiene varios bemoles que tenemos que analizar a profundidad para realmente verlo como un segmento atractivo para invertir. En el tema de meses de entrega, estamos acá también viendo, aparte de la absorción, vemos también cuánto es lo que demora a la velocidad actual agotar el stock que tenemos de viviendas en entrega inmediata. Eso es muy importante porque va a determinar, una vez que termine de construir, cuánto me voy a demorar en vender el stock que queda. Y cómo el stock que quede en el mercado me va a afectar mi velocidad de ventas. Solamente acá también se repite mucho el tema de que el segmento premium es el que tiene obviamente una mayor cantidad de meses, obviamente porque es un segmento que se mueve más lento, se venden unidades, digamos, a una velocidad entre uno o 2 al mes, no es una velocidad, digamos, muy rápida, pero también evidencia de que menor a 4 es bueno. Estamos también por debajo del menor a 4 en todos los mercados. Puede haber acá también un tipo de indicador que te diga que puede darse a futuro un incremento de precios en ciertos segmentos porque hay menor oferta, probablemente sí, sobre todo en social, como podemos ver. O sea, digamos de que el tema de una menor oferta de escala importante, con una demanda que va creciendo, también involucra de que obviamente el stock que queda se vaya agotando rápido. Y como vemos, a medida que vamos bajando en los segmentos, ese número es cada vez menor. Pero en general, todos los sectores están por debajo del 4, que es un número, digamos, aceptable y bueno para un mercado. Y en el ratio de oferta-ventas, lo mismo, ¿no? Es más o menos decir, ¿cuánto de toda la oferta del mercado se está, digamos, vendiendo o cuál es el ratio, digamos, de comparación entre los dos? Acá también, un ratio por debajo de 3 es saludable. Entonces, en general, estamos viendo que el mercado en estos últimos 12 meses se está comportando en general bastante sano. Y eso dice de que la demanda acompaña la oferta. Y eso es algo muy sano para el mercado.
Vale. Ahora, en tema de ventas, muchas inmobiliarias, oye, o digamos, parte de las inmobiliarias está optando por tercerizar el servicio de ventas, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo ves, digamos, que tienes una inmobiliaria y que Villarc tiene años en el mercado en tercerizar algunos servicios, sea de construcción o sea de venta de departamentos, ¿no? ¿Ves que es algo saludable, lo ves beneficioso o consideras que uno mismo debería tomar el 360? A ver, en nuestro caso, nosotros desde el 2019 tenemos la venta y el marketing tercerizado. Lo manejamos con una comercializadora, que diría una de las mejores del mercado. Y la verdad, eso nos ha ayudado bastante, uno, a poder capear estas crisis, porque obviamente tenemos un equipo pues, obviamente de primera manejando los proyectos. Y dos, me ha permitido también dar escala. Porque antes yo tenía un modelo en el cual la venta, digamos, era in-house y eso me limitaba mucho, porque obviamente pues, la escala de proyectos no te da para tener pues, un director comercial, un gerente comercial, un supervisor, un jefe de sala, un digital, o sea, es toda una estructura que se necesita básicamente para poder manejar adecuadamente la venta, porque la venta es un tema de todos los días. Es un tema de ir midiendo la publicidad, la inversión digital, la llegada a sala, la cita, el vendedor. Entonces, en mi caso, yo puedo decir que sí nos ha funcionado bastante bien y ha sido un motivo por el cual hemos podido dar un salto en escala. Y también nosotros construíamos antes, hemos sido constructora, pero a partir del 2021, perdón, hemos decidido ya no construir, sino la obra licitarla. Y también por un tema de escala, porque tener mi constructora o yo construir también me limitaba mucho en el tema de alturas, en el tema de metros cuadrados construidos. Entonces ahora nos ha permitido manejar más proyectos porque traemos al constructor que es especialista en ese producto y en esa altura. Con lo cual también le damos tranquilidad al banco y a las personas que compran de que estamos trayendo al mejor gestor para acabar ese proyecto. Pero sin quitar de que al ser constructores de nacimiento, tenemos know-how constructor y Es sabemos importante. cómo manejar la obra y cómo llevar adecuadamente un proyecto. Entonces, en mi caso, te digo, yo sí, en nuestro caso, ha funcionado. Cada inmobiliaria y cada negocio tiene sus formas de ver las cosas, pero en nuestro caso ha sido algo muy positivo. Perfecto. Ahora me surge una pregunta, ¿no? Y quiero que, ¿cómo ves el segmento de desarrollo de edificios residenciales? O sea, ¿tú lo consideras o lo ves este segmento de edificios residenciales para renta como una amenaza? La verdad, no. O sea, es un segmento que está creciendo, para poner, digamos, en contexto, en número de unidades desarrolladas, Chile tiene 50.000 unidades, Perú tiene 300, México tiene 14.000 y Colombia 8.000. Entonces estamos todavía muy, muy poco desarrollados en comparación a la región y ni qué decir a nivel del mundo, ¿no? España, Europa, Estados Unidos. Yo creo que más que una amenaza puede ser un complemento. Porque muchas personas, obviamente, que actualmente, digamos, están buscando vivienda, probablemente no puedan acceder a un departamento, pero sí pueden acceder a un alquiler. Y actualmente el alquiler se da generalmente en un mercado informal, mal en verdad, y en un mercado manejado por personas naturales. Creo que ahorita ya hay la posibilidad de poder hacer proyectos netamente para renta que permitan, digamos, darle un toque más profesional al manejo de alquileres con un producto netamente para ellos, ¿no? Y recordemos también que el mercado inmobiliario y la venta inmobiliaria es también por etapas de vida. Entonces ahora podría ser de que una persona joven no pueda comprar un departamento, pero sí puede alquilar uno y tener esas amenities y ese tipo de producto que le permita básicamente pues poder acceder a una vivienda o ser independiente sin ser un comprador. Igual, digamos, solo para cerrar, el peruano le gusta y un sueño del peruano es su casa, su departamento. Entonces, yo creo que si el peruano pudiera comprar, va a comprar. Pero si no puede comprar, va a alquilar. Pero el tema de independencia y el tema de vivir y de ser, digamos, independiente, yo creo que puede tener varias soluciones. Así que no lo vería como una mesa, lo vería como una oportunidad más que todo para poder llegar a mayor demanda. Perfecto. Y algo que se está dando muchísimo es, si vemos, antes los departamentos eran mucho más grandes, Sí, pero por el tema de metraje, también obviamente es más caro, ¿no? O mucho más caro. Vemos los edificios menos antiguos, de 3 dormitorios, con un metraje muy amplio, y ahora una tendencia que se está dando es que los departamentos prácticamente son monoambientes, muchos de ellos, ¿no? Tienen cerquita la cocina, un dormitorio chiquito,
pero se valora mucho los espacios comunes, y hacer gimnasio. Bueno, vivo en una casa, en un departamento chiquito, pero tengo el gimnasio, tengo lavandería, estilo americano, tengo una piscina arriba, ¿no? Tengo un coworking dentro de mi edificio. Entonces, digamos que todo lo que no lo puedo hacer dentro de mi edificio, dentro de mi apartamento, lo puedo hacer en mi edificio. Entonces, yo veo como que es una tendencia actual, y también como son baratos, una persona joven puede decir, bueno, yo no necesito $400.000 para comprarme un departamento, necesito 120.000, 130.000, ¿no? Y si tengo la oportunidad, de repente ya no me compro uno, me compro tres. Entonces, yo considero que es algo que se está dando, y que los constructores lo están viendo así, y es por eso que vemos tantos edificios con zonas comunes. ¿Tú cuál consideras, Álvaro, que puede ser otra tendencia del mercado inmobiliario? O sea, a ver, básicamente el mercado se mueve por cómo se conforman las familias o los hogares, básicamente. Entonces, ahora vemos de que hay, digamos, el concepto de familia nuclear, papá, mamá e hijos o hijo, cambia bastante, ¿no? Ahora hay familias que solo tienen, son solamente esposo y esposa, o pareja, sin hijos, con una mascota. Hay hogares que son madre soltero, padre soltero con un hijo. Hay hogares que en el cual vive también el abuelo, vive también el primo. Hay gente que es roomies, o sea, digamos que la conformación de hogares ha estado variando. Por ejemplo, según Apoyo, consultoría, al 2030, el 20% de todos los hogares van a ser unipersonales, es decir, de una sola persona. Que no quiere decir que sea una persona que demande un dormitorio, ojo, sino es una persona que va a vivir solamente él o ella en ese departamento. Y también, no solo son jóvenes, también pueden ser adultos mayores, personas viudas o divorciadas. Entonces, hay un cambio también en el concepto de para quién hago el departamento. Entonces, tomando un poco en cuenta también eso, es de que uno tiene que desarrollar el proyecto de acuerdo a lo que los hogares están demandando. Más o menos 50% de toda la demanda inmobiliaria o demanda de hogares a futuro, al 2030, van a ser hogares no convencionales. Es decir, no van a ser papá, mamá e hijos, sino van a ser toda esta gama de hogares que te he comentado, que obviamente tienen que buscar una oferta que les haga sentido al estilo de vida que quieren ellos. Y ahora, por ejemplo, claro, mucha de la demanda está concentrada en gente joven que trabaja, y obviamente el trabajo pues es de 9 8 hasta las 7. Entonces, obviamente, mucho tiempo para estar en el departamento no hay. Entonces, por ende, obviamente, quieren estar cerca también del trabajo, porque el desplazamiento en el tráfico de Lima Es es brutal. realmente brutal. Hay personas que realmente pueden estar sentadas en el auto o en el micro 2, 3 horas solo para llegar al trabajo y luego la vuelta. Realmente es inhumano. Entonces la gente lo que está buscando básicamente es estar cerca al centro de trabajo o cerca al colegio de los hijos, si fuera el caso, para justamente poder ganar calidad de vida. Porque estoy trabajando, viviendo a 15 minutos, a 20 minutos, vale la pena. Y esto está generando mucho que la demanda de zonas como Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, esté migrando a Lima Moderna, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, y la demanda de Jesús María, San Miguel, Lince, Pueblo Libre, esté migrando a San Isidro, a Surco, a San Borja y San Isidro. ¿Por qué? Porque San Isidro, Surco, San Borja y Miraflores concentran gran parte de la oferta corporativa de oficinas de trabajo formal de Lima. Y la gente no quiere estar manejando 2 horas desde La Molina, desde Lima Norte o Lima Sur para llegar al trabajo. Entonces están buscando mudarse más cerca. Y eso genera que la demanda en estas zonas siga incrementando. Ahora, la pregunta es, ¿las municipalidades están a tono con eso? Vamos a conversarlo más adelante. Así es, ¿no? Porque si de hecho, si tenemos tanta gente que se está centrificando en un lugar, y solo me permiten construir 10 pisos, va a ser muy complicado de que te aguante la zona, ¿no? Para tantas personas que están llegando a querer De acuerdo. vivir cerca de su hogar, ¿no? En el siguiente punto tenemos el tema de las municipalidades, qué municipalidad te permite levantar más, menos pisos, las nuevas reglas, pero también hay un tema que es importante, y que están preguntando muchísimo, ¿no? Que es el tipo de cambio. Veo que el dólar sol arrancó 3,70 y algo, y ahora estamos debajo de los 3,50, muy 340. cerca a 3,40, muy cerca a los 3,38, 3,39. Seguirá cayendo el dólar, subirá. Entonces, digamos que yo considero que el tipo de cambio no es muy volátil, el dólar sol, si lo vemos contra otras monedas. Por ejemplo, el euro dólar
es demasiado volátil y ahí se puede hacer hasta trading en el mercado Forex, pero en el dólar sol, los movimientos que tiene, obviamente son una tendencia bajista, pero creo que es progresivo y hay un piso bastante fuerte en los 3.35, ¿no? Y la pregunta que se viene es, ahora los créditos o el mercado inmobiliario, yo creo que hace unos años todo era en dólares, hasta los Mm, alquileres. ¿Sigue sí. siendo así, sigue siendo así, Álvaro? O cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Mira, depende. Yo te digo, en el mercado masivo, residencial y social ya se vende en soles. Nosotros vendemos en soles y estamos aprendiendo a hablar en soles. ¿A qué me refiero? A que el metro cuadrado sea, en lugar de $2.100, 8.000 soles. Mm. Ojo, por poner un número. 9.000 soles, 7.500 soles. Porque claro, al final, el metro cuadrado en dólares, con el tipo de cambio, pucha, puede variar tanto que ya te saca un poco de cuadro, ¿no? Oye, ¿cómo voy a pagar, pues, en Jesús María un metro cuadrado de 2.300? No tiene ningún sentido. ¿Por Claro, qué? o Porque gano en soles, mi trabajo, mi planilla me paga en soles, pero mi deuda es en dólares, ¿no? eso O no sea, pasa, ¿ya? Eso te diría que sí, el peruano ya se acostumbró a calzar ingresos con deuda. Y el banco incluso, mm, al menos en los bancos que trabajamos, no les gusta poner deudas en dólares, a pesar de que las tasas son más bajas. O sea, digamos, el cliente podría tranquilamente aprobar el crédito por el tema de moneda. Porque saben de que así como ahora está en 3.74, mañana podría estar en 3.80, 3.90 o 4, y eso pues obviamente genera que tu cuota pues se vaya al techo, ¿no? Entonces, sí por el lado del mercado, te digo, incluso en departamentos, el segmento premium, que se venden en dólares generalmente, la gente saca el préstamo en soles. ¿Ya? Entonces, el mercado sí está bien educado en el tema de no jugar con la moneda, ¿ya? Sí, yo creo que una batalla entre los bancos, la SBS y el BCR para un poco educar al público, pero sí, sí lo vemos así, ¿no? Que la gente está calzando sus préstamos en la moneda en la cual trabajan. Salvo que seas minero, pesquero o exportador, la mayoría de gente toma el préstamo en la moneda en la cual gana, que es soles. Y en el caso del segmento inmobiliario, salvo el premium, la gran mayoría trabaja en soles. claro. Y ahí tendríamos que hablar un poco de la proyección, ¿no? Del dólar sol para el 2026. Decíamos que en enero estaba en 3.75, agosto 3.58, ahora 3.41. ¿Cuánto más podría caer? Porque está en una tendencia bajista. Y todo va a Ujú. depender también de las políticas monetarias en Estados Unidos, ¿no? Vemos Sí, que el oro sube, por ende el dólar cae, tiene una relación inversa, cae el dólar, sube la bolsa, pues la bolsa está en máximos históricos, podría tener una corrección. Esto podría llevar a que si la bolsa americana tiene una corrección, a que el dólar tenga un pequeño repunte, ¿no? Se dice que podría cerrar tranquilamente en los 3.55, 3.50 para fines de año, inicios del 2026. Sin embargo, nadie tiene la certeza de esto, pero tranquilamente pues podría tener una pequeña corrección para el alza, ¿no? No sé sí. cómo tú lo ves, Álvaro. Sí, 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 de acuerdo contigo al 100%, un poco también citando a Apoyo Consultoría, ellos prevén de que el tipo de cambio en una condición normal el próximo año debería estar en promedio en 3.55, considerando un periodo electoral, digamos, volátil probablemente y luego un resultado electoral normal. En el caso de un escenario tipo Castillo, podría llegar a 3.80 promedio, con un pico solamente que hemos visto de 4, 3.90. Y en el caso de escenario, digamos ya por mercado, tranquilamente puede estar en un 3.40, ¿no? O sea, por ahí va un poco la cosa. Es un poco ya adelantado un poco el tema electoral. Sí, va a depender mucho del tema electoral, pero el mercado, miren ahora, ¿no? O sea, hemos tenido la vacancia de la presidenta, hemos tenido una marcha ayer violenta y el mercado sigue tranquilo, ¿no? Así es, yo digo que Perú avanza sin cabeza, pero sigue avanzando, y eso habla bien del sector privado, ¿no? De los fondos, de la gente pues que trabaja y que está dentro del PBI, que es, digamos, el sector formal. Yo creo que tiene que continuar a pesar de todo lo que está sucediendo, ¿no? Si bien es cierto, cuando entró Castillo se fueron billones de dólares, el retorno también fue casi inmediato, ¿no? Y no solamente el retorno de los dólares, sino el retorno del tipo de cambio. Se fue hasta Sí. los 4.20 y rápidamente estuvo nuevamente bajo los 4 puntos, ¿no? En esta ocasión, ya que tenemos al dólar bajista, difícilmente considero que puede llegar a los 4 soles por dólar, pero sí, tranquilamente, como lo dices, podría llegar a los 3.80, ¿no?
Y hablando en un escenario de volatilidad media, 3.55, 3.60 para el dólar sol, creo que se podría mover durante el 2026, ¿no? Y respecto al mercado inmobiliario, no va a parar, es un mercado resiliente, es un mercado fuerte, y si se complementa con el mercado financiero, porque ahora muchas financieras, muchos fondos están aportando con capital de trabajo para que los proyectos se den, sumado a que está el banco, ¿no? Y cuando esté el banco como banco sponsor, lo que hace es que el proyecto se termine al 100%, eso pues le da dinamismo a la economía, ¿no? Sí, Julio Velarde creo que lo ha manejado bastante bien en estos años y considero pues que esta tendencia alcista se tendría que seguir dando sin ningún contrapié, ¿no? Ahora, hablando ya de política, algunos serán de izquierda, otros de derecha. No se sabe todavía quién esté dominando las encuestas. Ahí hemos puesto a López Aliaga y hace poco salió Cerrón diciendo que quiere pues, también ser presidente, saliendo con el lápiz. Así claro, que lo único que les digo a todos los que nos están escuchando es que investiguen, que no cometan los errores del pasado y que pase lo que pase, el mercado peruano va a seguir creciendo, va a seguir levantando por las personas de bien como nosotros que hacemos que el mercado de capitales continúe, ¿no? de acuerdo. No, sí. ¿Esa es tu segunda vuelta para el 26 o...? Podría ser, ¿no? Acá pongo a Keiko, no pongas a Keiko. Entonces, creo que estamos acá polarizando un poco que es izquierda y derecha, ¿no? Los Claro, no, de acuerdo, de máximos acuerdo. por Mm, ahí, así que mm, creo que sería una está buena bien. batalla. Y bueno, ya sabemos, pues, qué es lo que queremos, lo mejor para el Perú, y como les Ujú, decía, no salga quien salga, el mercado va a continuar y todo depende también de nosotros, ¿no? De ser resilientes y saber, pues, de que haciendo las cosas bien, todo va a continuar con normalidad. de acuerdo. Bien, ahora sí, creo que podemos entrar al tema de municipalidades, el sector construcción, cómo se está manejando en Miraflores, los permisos, eh, en Jesús María. Cuéntanos un poco, Álvaro. Sí, bueno, ahí tenemos un tema mixto, ¿no? O sea, en Lima Top, que como dijimos es Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja, Barranco, tenemos un sesgo importante de antidensidad. Digamos, se han derogado todas las normas medioambientales, digamos, que permitían viviendas sostenibles, ecoamigables, que permitían pues una mayor altura, una mejor densidad, ¿no? A cambio de certificaciones especiales que permitían ahorro en agua, ahorro en luz, digamos, donar parte del proyecto a área verde pública, ha sido derogado, ¿no? Yo creo que un afán de no generar mayor controversia con ciertos grupos vecinales, que nadie sabe quiénes son, pero que básicamente pues, están en contra de la densidad, ¿no? Justamente esas municipalidades son un poco las que también están condicionando de que la oferta o el nuevo desarrollo en esas zonas sea cada vez menor. Sí va a haber desarrollo, sí va a haber, digamos, proyectos, pero ya en ciertas zonas, zonas, digamos, para un segmento un poco más boutique, ciertos nichos, pero ya el segmento más masivo, digamos, de proyectos mucho más grandes, no van a salir. Y ahora hay municipalidades como, por ejemplo, la de Chorrillos, Surquillo, San Miguel, Pueblo Libre, que sí están ávidas de promocionar el desarrollo. También Lima Norte, por ejemplo. Lima Norte ahora ha sacado su justamente reglamento de desarrollo urbano, justamente para poder, digamos, normar y generar un mejor desarrollo. Igual también el de balnearios, el de Lima Sur. Entonces, ya hay un movimiento, digamos, a nivel municipal de ciertas municipalidades que están viendo el tema inmobiliario como una forma de poder captar nuevas rentas, porque digamos al final, Jesús María, que es un distrito que era netamente, digamos, de casa, netamente residencial, ha tenido un importante crecimiento inmobiliario, eso ha permitido, digamos, que también las rentas municipales también incrementen, ¿no? Y ha permitido también darle a los vecinos un mejor servicio. Ahora, claro, el problema que hablan los vecinos es que, claro, a medida que hay más edificios, obviamente más tráfico, y obviamente también hay un tema con el tema CEDAPAL, ¿no? Con el tema saneamiento. Pero eso, como digo, es un tema que escapa de la mano del privado y que más bien es importante que las municipalidades, provinciales
y el gobierno central se pongan a trabajar justamente para poder dar viabilidad a la ciudad. Hablo solamente de Lima, ¿no? Ni hablar de regiones, porque la verdad sería meterse a otro tema, porque ahí es mucho más complicado. Pero en el tema de Lima sí tenemos que tomar, creo que ya un protagonismo importante en el tema del agua. Es pues realmente no puede ser de que al final Sedapal te dé un servicio, tú hagas un proyecto y tengas tú que hacer la obra de saneamiento porque Sedapal no tiene factibilidad, porque no tiene la renovación de las redes, a pesar de que esa zona ha sido zonificada para alta densidad, lo cual es un sentido, porque si la municipalidad te ha dado alta densidad para que hagas edificios altos y con una densidad importante, no puede ser que el Sedapal no haya trazado las redes de agua para poder darle viabilidad de agua a esa zona. Y tampoco puede ser de que Lima sea una ciudad de casi 12 millones de personas y tenga un transporte que es un desastre, y con lo cual las personas para movilizarse tienen que ir en auto o tienen que buscar alternativas de transporte, como por ejemplo los colectivos, porque el transporte público es un desastre. Entonces, obviamente, eso también genera más tráfico, eso genera obviamente un caos. Y ese caos es el que obviamente el vecino ve y el vecino se opone, digamos, al desarrollo porque asocia más edificios a mayor tráfico, a menor agua. Pero como digo, son consecuencias de una pésima gestión pública, justamente porque no hay planeamiento en las ciudades y no hay ningún tipo de responsabilidad de las autoridades. Las autoridades se dedican solamente a pintar parques, a arreglar pistas, a poner, no sé, cualquier tipo de amenidad para el vecino, pero no está entrando, digamos, en el tema de fondo, que justamente involucra el tema de calidad de vida para toda la ciudad. Correcto. Y yo también agregaría que tiene que haber definitivamente un tema ambiental, ¿no? Porque así como hay contaminación sonora, también hay contaminación visual. Entonces hay que saber en qué lugares puedo construir un edificio, ¿no? De hecho, de 22 pisos, pero también cómo mantengo una armonía en la ciudad y se vea bonita, ¿no? Porque a nadie le gusta salir por su ventana y que tengas un edificio al frente que veas una pared, ¿no? Entonces, De acuerdo. eso, por ejemplo, me parece que no está bien, pero sin embargo, hay muchas zonas que sí te pueden permitir construir edificios más grandes y tiene Lima mucho por crecer, pero tiene que ser de una manera ordenada, visualmente bonita, que no hayan cables por todos lados. Y eso definitivamente es un gran trabajo, como tú mismo lo has dicho, si todavía estamos en pañales en transporte, en construcción, digamos que estamos mejorando, pero hay mucho por hacer y eso depende netamente pues, de la gestión pública y de las autoridades. Nuevamente, a puertas de las elecciones, tenemos que ser conscientes y saber a quién elegir, porque dependemos, ¿no? Dependemos de ellos, no sé si afortunadamente o lamentablemente, pero siempre hay unas autoridades que toman decisiones y, y esas autoridades son elegidas por el pueblo. Entonces siempre se dice, tienes al gobernador, tienes al presidente que te mereces, ¿no? Así que también digo que hay que educarse un poco en a quién elegir, educarse en educación financiera. Se dice también que mucha gente gana más, pero siguen las mismas deudas que siempre. Entonces, no es un tema de ganar más o ganar menos, es un tema de educación financiera. Y así De para todos acuerdo. los rubros de la vida, ¿no? Entonces, creo que el educarse y el capacitarse va a ayudar muchísimo. Y si esto lo pasamos de persona a persona, creo que vamos a hacer finalmente también una mejor sociedad. De acuerdo. Eh, para ir terminando, Álvaro, ¿no? Me parece que todos han estado bien conectados, hoy es el número de participantes y la verdad que el 95% nos ha escuchado de principio a fin, se los agradecemos. Y acá les comento pues que si deciden invertir en el sector inmobiliario, lo pueden hacer a través de la compra de un departamento o lo pueden hacer a través de un bono titulizado, que es básicamente lo que hace Prime, ¿no? Darle capital de trabajo a inmobiliarias serias, como es el caso de Vidarc, y que puedan tener una rentabilidad fija garantizada. Al ser un fondo privado de inversión y no ser un fondo público, no podemos dar la tasa de manera pública. Pueden hacer las preguntas de cuánto estarían ganando de manera mensual, porque pagamos cupones mensuales en el 1 a 1, ¿no? Así que ya sabiendo que existe un bono titulizado, que es un producto regulado por la SMB, también les dejo mis datos, ¿no? Es rcenteno@primegestoresfondos.com o el WhatsApp que tenemos corporativo para cualquier consulta. Si hay más preguntas para Álvaro, para mí respecto al producto, lo que fuera, siéntanse por favor con la libertad de poder escribirnos, de agregarnos a LinkedIn, Álvaro Manrique, Renzo Centeno, quien les habla. Y bueno, la verdad que agradecerles por la presencia, darse el tiempo de estar con nosotros
y encantados de poder escuchar sus preguntas. De mi parte, eso sería todo. Lo dejo con Álvaro para que dé unas palabras finales y bueno, que tengan una excelente noche. Álvaro. No, gracias a ti, Renzo, por la oportunidad. Bueno, espero les haya gustado. Un poco, así un poco, concentrar un poco lo que vemos en el día a día en Vidar, ¿no? Un poco de mercado, un poco lo que estamos viendo, un poco cómo viene justamente los segmentos, el mercado, un poco la normativa. Realmente el trabajo inmobiliario es un trabajo, como digo, de todos los días y realmente es también, hay que ver mucho el tema normativo, hay que ver mucho el tema de demanda, hay que ver mucho el tema de competencia. Y la verdad, para mí es un gusto. Espero, como digo, les haya gustado lo que hemos visto. Si tienen alguna pregunta, encantado de responderla. Y bueno, si también desean algún tipo de consejo, también me pueden escribir al LinkedIn y podemos conversar. Listo. Álvaro, te agradezco. Muchas gracias. Que tengas una feliz noche y gracias a toda la Gracias. audiencia, como siempre. Cuídense. Chao, chao. Cuídense, gracias. Chao.